Emili Cortavitarte, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Por aquí andamos, Emili, vamos a ver. Bueno, buen año, ¿no? Y feliz año y eso como Sí, lo es, obligatorio para empezar. es obligatorio en estos Lo que casos. hemos hablado del año pasado. Sí, desde el año pasado. Bien, pues dicho eso, vamos con cosas que arrastramos del año pasado. Seguimos Ujú. con el Poder Judicial, Emili. ¿Qué tienes aún ganas de contarnos? A ver. Bueno, sí, seguimos. Seguimos sobre todo porque hay sobre la mesa, bueno, sobre la mesa del Parlamento, una nueva propuesta del Partido Popular, o una propuesta del Partido Popular que no es tan nueva ni tan y tal. Y un poco, pues me parecía interesante explicarla, lo que puede significar o lo que realmente significa, y también pues explicar lo que ha pasado anteriormente, ¿no? Es decir, que, bueno, pues que como quizás la gente que nos escucha debe saber, pues por fin se renovó el Tribunal Constitucional, justamente el día 27 de diciembre. Ya si hubiera sido el 28, pues ya hubiera sido, Sí. vamos, o sea, una fecha redonda. Mm. Y, y bueno, creo que tiene bastante que ver con la propuesta actual del PP, ¿no? Y me explico un poco. Esa votación del 27 fue bastante rocambolesca, aunque probablemente pues algunos y algunas lo sepáis, a mí me apetece volverlo a explicar, ¿no? Eh, en general, como sabéis, habíamos hablado aquí que el sector progresista, que tenía 8 votos, eh, presentaba al señor Vandrés, mientras que el sector conservador, que tenía 10 votos seguros, pues bueno, fue presentando diversas posibilidades, ¿no? Vamos, diversas posibilidades en su línea. Entonces a alguien se le ocurrió que, bueno, que podía ser un golpe fuerte ante esas ideas que se lanzaban por parte de determinada gente y sobre todo de determinada prensa conspiradora y tal, de que los conservadores estaban cerrando todo el paso a la posibilidad de renovación, que lo que no querían era renovación y demás, ¿no? Y entonces el día 22 o 23, ahora esa fecha no la recuerdo exactamente, pues le plantean al presidente del Tribunal Constitucional que convoque una reunión extraordinaria porque tienen propuesta, ¿no? Y Mm. esa propuesta eran 2 personas. Hago aquí un paréntesis, si os acordáis, el gobierno había nombrado a 2, por supuesto cercanas al PSOE, y Sí. había que renovar otras 2, ¿no? O nombrar otras 2. Eh, para renovar se necesitaban 11 votos y lo que había sucedido en los casos anteriores es que eran 10 a favor de esos 2 que proponía normalmente, o de esas 2 que proponía el sector conservador, y 7 u 8 a favor de la otra persona. Bueno, pues esta gente se les ocurrió que si ellos presentaban una dupla en la cual había un conservador y una progresista, pero no el progresista Vandrés, Sí. pues que seguramente pues la cosa, primero, era más probable que saliera, y segundo, eh, pues no se podría decir aquello de no tenéis ganas de renovar esto, ¿no? Porque fíjate si somos majetes que hemos presentado uno de cada. Bien, probablemente supusieron que el sector conservador iba a seguir enrocado en torno al señor Vandrés, y que probablemente el voto de un representante nombrado por el PNV podría quizás decantarse por esa solución, ¿no? Del 1+1.
Lo que no se imaginaban es que el sector progresista empezó a moverse, empezaron a comunicarse y dijeron, pues ellos se creen que vamos a votar a Andrés, vamos a soltar lastre y vamos a votar lo que proponen. Total que se llegó al día 27, se empezó a votar y con gran susto vieron que salía su propuesta, con lo cual se constituía definitivamente el Tribunal Constitucional, como fue días después. Se dijo que los 4 nuevos miembros cumplían toda la normativa, y etcétera, etcétera, y por tanto ya tenemos Tribunal Constitucional con eso que llaman mayoría progresista en él, ¿no? Entonces, ¿qué queda por renovar? El Consejo General del Poder Judicial. Habría que decir aquí, creo que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que generalmente hay una tendencia histórica en estos años de democracia, que es que cuando el PP sale de un mandato electoral, hay mayorías mayorías conservadoras en el Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional, y que suelen hacer todo lo posible porque esa renovación no se produzca, o se produzca a última hora del mandato en general del PSOE, ¿no? Lo que hemos tenido hasta ahora, o en este caso de la coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Como sabéis, hubo todo aquel proceso de la cautelarísima, la cautelarísima ante el Tribunal Constitucional, que aceptó ante el intento de cambio en la forma de escoger el Consejo General del Poder Judicial, y ahora pues vuelve a haber un nuevo intento de retrasar el proceso, haciendo ver que no es que se esté en contra de cambiar, sino que lo que se quiere es una auténtica separación de poderes, pues con esta propuesta del señor bueno, del PP, de los señores del PP, ¿no? Señor Feijóo. Señor Feijóo, sí, es, digamos, quien la encabeza, creo que no es el que la presenta. Bueno, ¿qué nos dice esta propuesta? A pesar de que han gobernado durante 16 años, que me suene así, o 15, nunca se les había ocurrido anteriormente, a pesar de que siempre han ido con el mismo discurso, que creen que tiene que haber una separación de poderes y que por tanto los jueces tienen que nombrar a los jueces, ¿no? Han tenido 4 mandatos, de los cuales que yo recuerde por lo menos 2 con mayoría absoluta, y en ese tiempo parece ser que no se les ocurrió este asunto, pero ahora sí, ahora sí. ¿En qué consistiría su propuesta? De los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial, el PP propone que 12 sean elegidos por las asociaciones de jueces, y que 8 lo sean por el Parlamento, siguiendo manteniendo esas mayorías de 3/5. Al margen de eso, pues hacen otras propuestas, algunas de ellas que parece que estaban en el pacto con el PSOE, y otras que tienden a endurecer determinados nombramientos, ¿no? No tanto en el Consejo General del Poder Judicial, sino más bien en otros tribunales. Es decir, hacer todavía a pesar de que ellos no quieren influir ni intervenir en el tema, marcan unos mecanismos que, por ejemplo, harían muy difícil algunas figuras que han existido hasta ahora, como que es que personas de reconocido prestigio en el derecho puedan acceder a determinados cargos, ¿no? Y en este caso solamente podrían ser jueces en ejercicio con más de 15 o 20 años, etcétera, etcétera. Bueno, un poco en este plan. ¿Qué podemos decir al respecto? Pues, por ejemplo, que esa normativa que han presentado no dice nada del tema hombre-mujer, no se marcan porcentajes, y que tampoco
dice nada, por supuesto, de las minorías, porque evidentemente está claro que eso es para situar una mayoría conservadora in eternum en el Consejo General del Poder Judicial. ¿Y por qué digo in eternum? Porque en estos momentos conocemos 4 asociaciones de juristas, de jueces y tal, ¿no? De esas 4, solamente una podríamos llamarle progresista, con lo cual pues evidentemente la elección de los 12, a la cual ni tan solo le pongo una posibilidad mínima, ¿no? De decir, pues el 25%, el no sé qué, pues es evidente el resultado que da, ¿no? Evidentemente, ¿esto qué va a hacer? Pues correr ríos de tinta, minutos, horas de debates televisivos, de programas de radio, etcétera, en tú no quieres renovar, yo sí quiero renovar, el que no quiere renovar es tú, porque la Constitución dice no sé qué, bueno, etcétera. Bueno, que no sé, que nos hemos felicitado el año nuevo, hemos dicho que todo va a cambiar y tal, pero que Pero no. pero que yo creo que no, que eso va a seguir ahí. Tú me dirás, salida, pues hombre, el gobierno recibió una especie de moco, vamos a llamarle así, o de carbón, ya que estamos en la etapa esta de los Reyes Magos y tal, por parte de la Unión Europea con respecto a, lo hablamos la anterior vez, con respecto a haber colocado en medio de una norma que hablaba de muchas otras cosas, de la sedición y de no sé qué, pues el cambio en cuanto a la elección del Consejo General del Poder Judicial. Probablemente si se lo toman en serio y plantean una ley en condiciones con un seguimiento que van a tener del resto de partidos del sector, digamos, progresista o de, llamémosle, la coalición de gobierno, como le llamemos, o, bueno, la coalición de gobierno y sus apoyos, pues probablemente eso se podría solucionar en un margen relativamente corto, pero evidentemente no por la vía rápida como se ha intentado la anterior vez, sino por una vía normal de una ley, digamos, normal, ¿no? Bueno, esta es la tesitura ante la que estamos, pero antes de que cualquiera de estas opciones se produzca, pues evidentemente, seguramente que seguiremos oyendo hablar muy mucho de este asunto. Bien, entonces lo dejamos ahí. Es decir, es todo lo que Sí, querías más o menos contar porque es como está la situación. La sí, bueno, un Comunidad poco. Europea de Feijóo y su gente, pues no sabemos los resultados que puede dar o acabará dando o qué. ¿El qué, perdón? La movida europea, es decir, el Bueno, a ver, la movida europea, recogimiento. claro, la movida europea tiene que ver con 2 cuestiones. Una, con que hay una mayoría conservadora en el Parlamento Europeo, no lo Sí, olvidemos, sí. y en segundo lugar, con que la estrategia o la táctica, si quieres, que se utilizó, ya lo hablamos aquí, era bastante chapucera, ¿no? No es que este gobierno sea el primero que lo utiliza. Vamos, se ha utilizado en muchas ocasiones y por los gobiernos de tutti colori, ¿no? Es decir, que para que los oyentes lo entiendan, estoy haciendo una ley sobre el mercado laboral o sobre las energías verdes y aquí voy y coloco no sé qué de puertos y caminos o coloco, que es un poco lo que intentaron hacer y por lo que intervino el Tribunal Constitucional y dijo, no, sobre estos 2 puntos no se puede hablar en el Senado, ¿no? Yo creo que no tiene mucho más recorrido, que ellos evidentemente lo van a intentar porque, bueno, porque conocemos cuáles son las actitudes. Ellos, me refiero en este caso al Partido Popular, seguramente que con el apoyo de Vox y Ciudadanos o lo que quede después de la nueva disputa y congreso que van a tener, pero a mí me da la impresión de que si el Parlamento español y el Senado discuten una ley en condiciones y la aprueban, pues eso tiene mucha virtualidad. Bien, pues lo dejamos aquí. Esperamos para ver más cosas, a ver por dónde tira. Ujú. Cambiamos de tema.
Sí. Ocupaciones y desalojos. A ver Mm. a qué se quiere referir usted. Bueno, Ocupaciones. me ha surgido a partir de una serie de informaciones que he ido buscando, porque hemos hablado aquí en alguna ocasión y yo siempre, me imagino que como cualquier persona normal y con un cierto espíritu crítico, ¿no? Siempre he tenido, eh, siempre me ha sorprendido que familiares cercanos, por ejemplo, o en conversaciones, podríamos llamar de café, donde hay mucho cuñadismo, como ya sabéis, Mm, las navideñas, por poner un ejemplo, mm. suele aparecer este tema, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿y esto qué sentido tiene? O incluso, pues, me parece que lo he explicado alguna vez, en su momento para hacer para ayudar en el tema del apoyo mutuo durante la etapa del COVID, pues se nos ocurrió a mi pareja y a mí iniciar crear un WhatsApp, una cuenta de WhatsApp con los vecinos, ¿no? Esa cuenta de WhatsApp ha seguido ahí y entonces pues sirve ahora mismo para cualquier cosa, como para decir, hay un coche rojo aparcado en la acera y toca cambiar de acera, a ver de quién es, no sé qué, bueno, cosas de estas. Mm. Pero de vez en cuando aparece la noticia, han robado en una casa, no, han entrado a ocupar en una casa de un pueblo cercano, ¿no? De aquello que no puedes comprobar fácilmente. Sí. Y bueno, pues tú metes la cuña y dices, pero a ver, ¿estáis seguros? Sí, 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 me lo ha dicho un amigo mío que vive en otro, ¿no? Y tal. Bueno, este tipo de cosas y tal. Y entonces ya interviene alguien más que lo ha visto en la tele o que ha visto una entrevista en la tele, que a lo mejor no era de Cataluña, pero era de Murcia, pero bueno, y tal. Entonces, pues yo primero, bueno, yo creo que toda esta creación de este ambiente, pues tiene dos objetivos muy claros, que en todo caso podemos hablarlos al final, ¿eh? Y nombres muy concretos. Y entonces me puse a buscar datos al respecto, ¿no? Porque evidentemente es un tema que está en la boca de Díaz Ayuso, de Pablo Casado, de Abascal en su época, de Pablo Casado en su época quería decir, de Abascal, bueno, Feijóo no habla mucho de esto y tal. Pero bueno, está ahí, ¿eh? El PSOE sí, y especialmente dos programas de la mañana a los cuales queremos mucho, llevadas por dos brillantes periodistas y amenas al mismo tiempo. Bueno, y entonces, ¿a dónde me he ido? Pues me he ido al Consejo General del Poder Judicial para que veáis, ¿eh? Consejo General del Poder Judicial todavía en etapa de mayoría conservadora, porque se podría decir, ahora que han entrado los progresistas, pues tal. Y entonces el Consejo General del Poder Judicial es muy bueno porque da información, bueno, es muy bueno cuando te preocupa la cosa judicial, que a mí no, en general no me preocupa, pero en este caso digo, voy a ver qué dice esta gente. Entonces hacen un anuario, tienen un anuario en el cual publican una serie de informaciones, ¿no? Es decir, de qué han ido los juicios, cuántos han sido por este tema, por el otro. Bueno, pues resulta que según el Consejo General del Poder Judicial en 2021, porque el 2022 todavía no les ha dado tiempo a hacerlo, y claro, y los nuevos que entran, pues que apechuguen, ¿no? En 2021 en España había habido 40, leo aquí, 41.359 desahucios, 43.000, perdón, 41.359, no hace falta que nos acordemos de todo, 41.000 y pico, de desahucios de familias que no podían pagar el alquiler y que por tanto han sido desahuciadas por todos los cuerpos que intervienen en esto, ¿eh? Los juzgados, el secretario, la secretaría del juzgado, la policía que acude en determinadas ocasiones y tal. ¿Y cuántos juicios había habido por el delito de allanamiento, que es el delito que se aplica a una persona que ocupa una casa que no es suya o un piso que no es suyo? 230 en todo el estado. Lo vuelvo a repetir.
41.000 desahucios, 230 delitos de allanamiento. Y tú dices, pues el programa de estas dos buenas mujeres hablará de desahucios, ¿no? Porque Claro. si en el 2021 se produjeron 41.000, pues tú fíjate, divide 41.000 por 365 y tú fíjate si te da para mandar a las televisiones a los sitios donde se producen desahucios, poner las alcachofas, volverle a preguntar a la persona, seguir a esa familia, preguntarle, pero bueno, ¿y ahora dónde estáis? ¿Y qué ha hecho el ayuntamiento? ¿Y qué os han dado? Bueno, he hecho una división así rápida, porque yo soy de letras, y me sale 180 veces más desahucios que allanamientos. O sea, Ocupaciones, podríamos decir. ocupaciones, sí. Allanamiento es, ¿cómo se llama jurídicamente Sí. a lo que hace alguien que ocupa, ¿no? Que ocupa, como dicen ellos y ellas. Entonces, bueno, entonces tú dices, bueno, ¿y qué hay aquí? ¿No? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué le damos tanta cancha a una cosa que realmente se produce muy poco y tal? Eh, bueno, pues a lo mejor porque, yo qué sé, porque estamos hablando de la propiedad privada, quizás. Quizás es porque estemos hablando de la propiedad privada, ¿no? Puede ser. Puede ser. Quizás es porque una parte de los y las ocupas y las familias ocupas son suficientemente inteligentes como para meterse en sitios cuando lo necesitan, meterse en sitios que pertenecen a los grandes bancos o a los grandes tenedores de vivienda, que en realidad no viven allí y no tienen a nadie viviendo allí, están esperando para especular. Y entonces, claro, ahí hay un problema, ahí tenemos un problema porque hay normativas europeas, directivas europeas que dicen en caso de que este allanamiento se produzca en una situación como esta, los jueces deben tener en cuenta tal, ¿no? Y a lo mejor es que queremos eliminar eso también, o sea, que es decir, bueno, aquí qué pasa, ¿no? Pero, en definitiva, como ya han explicado varios jueces, no todos ellos además necesariamente progresistas, eso de que salgo por la mañana y me voy a comprar y El pan. cuando el pan, Y sí, vuelvo y no. y vuelvo y ya me han ocupado la casa y me han cambiado la cerradura, pues no, no. Como mucho, esos 230 casos en todo el territorio español en el 2021, ¿no? Es decir, se ha demostrado por activa y por pasiva, creo que aquí también hablamos de aquel famoso, uno de estos programas de la mañana que entrevistaban a un juez de primera instancia y que sí, como sí, querían que el juez de primera instancia dijera que era muy complicado poner una denuncia por un allanamiento y el juez les dijo que no era nada complicado poner una denuncia por un allanamiento y que él como juez de primera instancia en cuanto le llegaba una de estas pues automáticamente procedía al desalojo. Pues claro, aquí estamos. Claro, ¿quién ocupa en España? Fundamentalmente familias vulnerables con hijos, cosa de la que tampoco hablamos. O sea, Sí. el ocupa viene a ser, generalmente viene a ser extranjero, generalmente, si Mm, puede ser también de color. mm. De eso, por ejemplo, pues en Badalona, cuando este buen señor estuvo de alcalde, pues saben bastante y tal. Y resulta que no es eso lo que pasa. También he buscado información al respecto. Y resulta que cuando tenemos casos de ocupaciones y casos de allanamientos, el 75% de la población que procede a estas cosas está radicada en el Estado español y tiene su carné de identidad con su banderita. Eh, es, Ea, es indígena, vamos. es exactamente. Entonces, otra cosa que parece que falla, ¿no? Por aquí, otra cosa que tal. Eh, ¿Qué más cosas podemos decir sobre esto? Pues, por ejemplo, podríamos decir, si uno tiene un programa de la mañana de gran éxito y pasan estas cosas y tiene que hablar de ello, quizás podríamos decir, cosa que también he buscado por ahí,
que la media de vivienda social en la Unión Europea es alrededor del 10% y que la media de vivienda social en España no llega al 2,5 en algunos casos. Y hay territorios del Estado español, de estos que tienen ya su autonomía y demás, que mucho menos. A lo mejor eso tiene algo que ver. Puede. Puede, ¿no? Si no hay Quizás, vivienda quizás, social, pues quizás. busca la gente, sí. Que incluso una empresa tan poco dada a ser contraria a la propiedad privada como es la Fundación de la Caixa, tiene un informe del cual solo os doy. Ya sé que me vas a reñir porque estoy dando muchos datos, pero son muy claritos. Sobre los jóvenes entre 30 y 34 años, la Caixa, la Fundación La Caixa, cuidadito, que haya trabajado la princesa. Bueno, no es princesa, si no eres hija del rey, la infanta. Exactamente, cuidado, Había subido la categoría, sí. Exactamente, le he subido ahí en un momento. Pues en España diríamos que solo aproximadamente el 60% de entre los jóvenes entre 30 y 34 años tendría capacidad para emanciparse en función de lo que cobra, mientras que en Francia el 96%. Y vamos, la Caixa, la Caixa, no, la Caixa. Bueno, pues son datos que tienen que ver con toda esta historia y entonces vosotros diréis, y aquí, y entonces esta gente no tiene otro guión para hacer el programa y ¿por qué lo harán, no? ¿Por qué harán eso? Los guionistas se volverán locos y dirán siempre lo mismo y a ver dónde hay un allanamiento o una ocupación que dicen ellos con K, a eso se lo han aprendido. Sí. Se lo han aprendido. Bueno, pues a lo mejor tiene algo que ver que eso que lo llamamos nosotros, porque en estos programas nos lo llaman la burbuja de las alarmas. O sea, a lo mejor resulta que estamos ante un negocio, el de las alarmas, que mueve en el Estado español, voy a dar otro dato, pero es que es muy redondo y muy fácil, de 2.000 millones de euros. ¿Vale? Las alarmas, 2.000 millones de euros. El negocio mueve alrededor de 2.000 millones de euros, también cifras oficiales que os estoy leyendo. Y el crecimiento anual en 2021 fue del 12,3%. O sea, con lo cual quiere decir que si tú... ¿Qué te demuestra esto? Que si tú haces una buena publicidad y además no la haces pasar por publicidad, sino que primero va a un programa serio, con tertulianos y tertulianas de raigambre. Admitamos serio, sí. Admitamos serio como animal de compañía. Vale. Y te cuentan todas esas cosas y luego sale un señor que con cara absolutamente compungida te explica lo que ha pasado y tal, pues evidentemente ¿tú qué haces? Pues ponerte tal. Bueno, yo alrededor de mi casa casi todo el mundo se ha puesto. Alguno me ha dicho, yo solo me he puesto el letrero porque conozco uno que trabaja en la empresa y me ha dado uno y he colocado el letrero, pero creo que soy el único de la calle que no tiene la cosa puesta. Eso es un detalle. Y luego, ¿qué más tenemos? Pues tenemos una ley por el derecho a la vivienda que propone Unidas Podemos, que sigue sin aprobarse, que incluso se ha recibido una reprimenda por parte de la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, pero que ahí sigue el PSOE a lo suyo, y que el PSOE va a presentar una reforma de la ley que tiene que ver con esto, pero simplemente para ir en el mismo sentido que la derecha, es decir, para que los desalojos en las usurpaciones y tal sean lo más rápido posible. Hay que decir que en todo este tiempo ha habido 8 propuestas de ley y 8, no sé cómo se le llama lo otro, mociones o cosas por el estilo, todas de la derecha y una del PSOE. O sea, que veis que la cosa da. O sea, no solamente cae la gente normal que se pasa la mañana viendo los programas de televisión, sino también los demás. Y entonces voy a lo último. ¿Quién se lucra con todo esto que hay aquí? O sea, los de las alarmas ya los hemos visto, ¿no? Pero de los grandes propietarios de la vivienda, ¿qué pasa aquí? Y entonces uno se encuentra con una cosa muy singular. Existe una asociación de esta gente se asocia igual que
cualquiera de vosotros pues se va y se mete en un sindicato, ¿no? Sindicato de trabajadores y trabajadoras o un sindicato de inquilinos o hacéis algún tipo de cooperativa o algún tipo de asociación, esta pobre gente que Los realmente... grandes tenedores de Los vivienda. grandes tenedores de vivienda, los grandes bancos que también tienen viviendas, etcétera, se agrupan en España alrededor de una cosa que se llama ASBAL con V, ¿eh? En la cual están, aparte de ellos, cantidad de fondos buitres ahí metidos. Y ahora os voy a dar una última información al respecto. ¿Quién presidirá esa asociación? Y vosotros diréis, hombre, pues presidirá esa asociación, no sé, un señor con un nombre muy extraño, que seguramente que será alemán, sueco, norteamericano, una cosa así, que formará parte de exactamente de un fondo britista aquí. No, 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 no. Se llama Joan Clos. Vaya, Vaya, es alcalde, ¿no? exalcalde de Barcelona y exministro socialista. Qué casualidad. Ahora metido en el tema este, ¿sabes? Que es una cosa que, no sé cómo decirlo, que ya que te pones, te pones. O sea, ¿me entiendes? Ya que te haces una buena jubilación, te haces una buena jubilación. Claro. A partir de aquí podemos entender muchas cosas. Podemos entender, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Barcelona se queje de la presión del sector inmobiliario hacia determinadas medidas, de las imposibilidades para hacer determinadas cosas en vivienda social, etcétera, etcétera. O puedes empezar a entender por qué el PSOE tiene estas dudas grandiosas con una ley que en principio había pactado y debía de poner en marcha, ¿no? Bueno, pues no sé si Joan Clos ha ido a algún programa de estos de la mañana de estas dos mujeres de las que hablábamos antes y que no queremos nombrar, pero no se extrañe que un día de A estos lo también... mejor Joan Clos algún día descuelga el teléfono para hablar con algún amigo. Efectivamente, a lo mejor llama y le dice, pues a mí no me ha pasado nunca, pero conozco a alguien que le ha pasado, ¿sabes? Una cosa por el estilo. Bueno, me parece alucinante. O sea, me parece alucinante, bueno, o no tanto, ¿no? O sea, cómo se fraguan y cómo se mezclan todas esta serie de historias para que tengamos un absoluto protagonismo de una cosa que prácticamente no existe, que se da en una cantidad absolutamente menor, ni tan solo podemos hablar de una al día en todo el Estado español, que en general casi todo el mundo que hace una cosa de estas es desalojado, o prácticamente todo el mundo, excepto, vuelvo a repetir, en los casos en que los jueces se encuentran con que el propietario o propietaria es un gran banco que no está haciendo nada por vender eso, que lo tiene ahí para sus cositas y tal, o un gran tenedor que al mismo tiempo tiene no sé cuántas cosillas más y que a lo mejor está haciendo un aumento de alquiler en un momento en que además el gobierno ha dicho, pues estamos en una situación tal y durante 6 meses no hay que hacer esos aumentos, etcétera, ¿no? Esos casos se producen y no necesariamente porque los jueces sean progresistas, sino porque eso está así, ¿no? Y forma parte de las leyes, en este caso de las leyes más naturales. Y nada, todo esto es lo que os quería explicar al respecto. No sé si da para más o si aquí ya... Está bien explicado. Yo creo que lo has contado casi todo, aunque ya se había insistido sobre este tema, es decir, la inflación de las noticias de ocupas y de señoras que se bajan o señores que bajan por la mañana a comprar el pan y vaya, cuando vuelven está el piso ocupado y como tú has dicho le han cambiado la cerradura y sale en Sí, la televisión y la gente se asusta, como ese vecino tuyo del WhatsApp sí, que sí, decía que sí. conocía, que le habían dicho que un amigo suyo la había oído. Sí, había oído que Sí, alguien le había dicho sí, esas cosas. esas... Bien, pues dicho queda, vamos con otro tema. Ha fallecido Nicolás Redondo. Los más viejos del lugar recordamos a Nicolás Redondo de sobras. Fue un líder sindical de la Unión General de Trabajadores. Recordamos aquella época del sindicalismo de los
denominados mayoritarios, del sindicalismo oficial, de Sí. Nicolás Redondo y Marcelino Camacho, que es uno en Comisiones Obreras y otro en la UGT. Bueno, pues este buen hombre, con 95 años, nos ha abandonado. Nicolás Redondo tuvo enfrentamientos incluso con gente del Partido Socialista, es decir, del PSOE, concretamente con Felipe González. También hubo escándalos en su época con una Sí. cooperativa de viviendas, quiero recordar, en Madrid, si no recuerdo mal, y una estafa importante de carácter inmobiliario. Pero eso son noticias muy del pasado. Tú querías recordar algunas cosas de Nicolás Redondo, ¿no? Bueno, a mí me parecía interesante que conociendo su fallecimiento, pues sí, hablar algo de este hombre que presenta en su vida, su dilatada vida, porque ha muerto a los 95 años, ha vivido etapas muy, muy importantes en la historia del Estado español y ha tenido un protagonismo fundamental en muchos momentos, ¿no? de esas etapas. Vamos a hablar de los claros y de los oscuros, ¿no? Es decir, por ejemplo, entre los claros para mí estaría el que es una persona que en el año 45, y eso es mucho, hace mucho tiempo, y en una etapa esa sí que era una etapa oscura y dura y represiva, pues se afilió a la UGT en la metalurgia en el País Vasco. Y eso, salvando las diferencias que podamos tener con él, demuestra una valentía que en ese momento no muchos trabajadores y trabajadoras del Estado español tenían, porque sabían lo que les significaba el estar afiliado al PSOE y a la UGT como estaba él, ¿no? Yo creo que otro momento interesante de la vida de este hombre es bueno, cuando pudo ser secretario general del PSOE en el Congreso de Surens, y dejó paso a Felipe González, que mejor que se hubiera puesto él, ya que estamos aquí. Y yo creo que entre los claros, luego hablaré de algunos oscuros, o voy mezclando para no acabar mal, para no acabar solo con la parte oscura de este hombre. Entre los oscuros, evidentemente, estarían algunas de las cosas de las que tú has hablado, es decir, cómo a pesar de que él defendió la libertad sindical, y eso lo quiero poner en el lado de los claros, y pienso que a la gente de entonces de la CNT nos fue muy bien que la UGT se posicionara de esa manera. Trato de explicarlo. Comisiones en los años 70 y anteriormente ya en los 60 pugnaba por crear una central sindical única en el estilo comunista de toda la vida en España. Eso debería haber sido Comisiones Obreras. Y yo creo que a la CNT nos fue muy bien que la UGT mantuviera el mismo criterio, ¿no? Que mantenía la CNT en esa época, la CNT en clandestinidad, que era que tenía que haber un proceso de libertad sindical y que tenía que haber todos los sindicatos, pues, que fueran necesarios y que se constituyeran, ¿no? Yo creo que eso es un claro importante de él. En la parte oscura que estaría, pues evidentemente que formó parte de los pactos de la Moncloa, y que a raíz de los pactos de la Moncloa aceptó, presionó, trabajó en ese sentido por crear, si no un sindicato único, un bisindicato único, ¿no? Que fue lo que un poco vino a posteriori. No obstante eso, hay que decir que hay otros momentos valientes, como cuando, a raíz de una reforma laboral hecha por el gobierno de González, él abandonó el Parlamento, dado que había una serie de sindicalistas de la UGT que eran diputados, y él fue uno de los que abandonó y además lideró la corriente de salirse. Hubo otros que siguieron ahí chupando o pasando directamente al gobierno. Y
Y después yo creo que él fue valiente en las huelgas generales del 1988, del 1992 y del 1995, porque eran huelgas generales contra... Hubo algún momento en que la UGT no salió a alguna huelga general, que se hizo con comisiones y lo que entonces éramos la CNT renovada, pero hubo algunas otras en las que sí participaron, ¿eh? Y entonces, bueno, todo esto, yo tengo una anécdota en concreto con él, en la huelga del 92, en que él sabía que era su fin, ¿eh? Es decir, sabía que ¿Qué era? su fin como lo que tú has explicado, Sí. ¿eh? Es decir, lo que tiene que ver con el fraude en la cooperativa de vivienda, y que yo no digo que no tuviera que pagar por ello, ¿no? Él y toda la gente que tenía en el equipo. Pero evidentemente para mí la mejor etapa de la UGT, que luego he conocido otras etapas de la UGT, es la etapa de Nicolás Redondo, Antón Saracíbar y alguna otra gente que ahora no recuerdo el nombre. Me parecían por lo menos sindicalistas socialdemócratas, con evidentemente sus contradicciones desde una perspectiva como la nuestra, pero honestos dentro de eso, ¿no? Y entonces, honestos en cuanto a línea, ¿no? En cuanto a línea sindical y demás. Bueno, el pacto que se hizo entre todos los sindicatos, o la mayor parte de los sindicatos del Estado español, con una presencia significativa, ahí estuvo ELA, estuvo CIGA, estuvo la CGT, comisiones, UGT para la huelga del 92, se hizo en los locales de comisiones. Entonces, a mí me tocó acompañar al entonces secretario general, que era Olaizola, a esa reunión. Con tal historia, con tal suerte, que entramos en el local de comisiones al mismo tiempo que entraba Nicolás Redondo con Antón Saracíbar y con Zufiao. Y subimos en el ascensor juntos. Y bueno, pues este hombre en el ascensor nos dijo, pues yo ya sé que esta va a ser la última huelga que voy a convocar como secretario general, porque ya me han dicho todo lo que me tienen que decir y ya sé que nos van a destrozar, ¿no? Días o meses después de esa huelga del 92, una de las huelgas generales exitosas de aquella etapa entre finales de los 80 y los 90, aparecía a todo trapo en El País, que otro diario, en exclusiva, El BOE, sí, el país, perdón. todo el tema bueno, de la obra que ellos estaban haciendo, esas viviendas supuestamente sociales que el Estado había dejado en manos de comisiones y de UGT. Comisiones nunca le pasó nada, yo no digo nada, no tengo pruebas de nada, pero mira tú por dónde UGT cayó ahí, y por tanto cayó toda su ejecutiva y demás. Que ahora no les estoy defendiendo, porque seguramente que esos pufos existirían, porque si no, pues se hubieran podido levantar y revelar entre ellos y demás, pero que sí que tengo muy claro, porque además lo viví en primera persona, que una cosa estaba absolutamente relacionada en la otra. Su transición no ha sido la mejor, pienso, desde mi punto de vista, como sindicalista. Y creo que las siguientes ejecutivas de la UGT, para mí ninguna de ellas ha mejorado a esta gente, ¿no? A la gente que se fue de alguna manera con Nicolás Redondo. En las etapas posteriores creo que ha sido valiente también en algunos momentos ante determinadas políticas del PSOE, y extrañamente, pues como puede pasar en cualquier familia, le ha salido un hijo que es justamente todo lo contrario, ¿no? que abandonó el PSOE para echarse en brazos de Rosa Díez y compañía y demás. Pero yo creo que él, dentro de sus ideas, ha mantenido una coherencia, ¿no? que me parece
que me parece interesante, ¿eh? No sé si le estoy dando demasiados claros frente a los oscuros, ya te digo que sí que veo los oscuros, pero creo que es una de los sindicalistas de otras organizaciones que he tenido cerca, con los cuales he podido departir en algunos momentos o vivir situaciones como esa, que a mí me parece que merecen un cierto respeto, ¿no? Igual que también se lo tendría a alguna gente dentro de comisiones, que ahora no toca hablar de eso, pero me parece que sí, que formaba parte, aparte de que no es una persona recién llegada, o no era una persona recién llegada ni al sindicalismo ni a la vida política, y bueno, yo creo que la gente que pasó todo el proceso del franquismo, a no ser que después hicieran auténticas barbaridades, es gente que debe ser respetada, ¿no? Porque aquello no eran tiempos para bromas, vaya. Sí, señor. Pues dicho queda, a mí no se me ocurre decir nada más. Ese recuerdo para Nicolás Redondo y aquella UGT que no tiene mucho que ver con la que estamos viviendo en estos No, momentos, ¿no? La organización, me refiero, las sí, personas. sí, sí, sí. Sí, sí, no, ni eso, ni el bisindicalismo. Es decir, Sí, estamos hablando, pues, en un momento hemos situado en un espacio de 7 años, 3 huelgas generales, con un gobierno progresista, ¿no? Cuando lo que, vamos a llamarle así, con un gobierno del PSOE. Cuando lo que hemos visto desde finales de los 90 o desde mediados de los 90 hacia aquí es ver a los dos sindicatos que cuando gobierna el PSOE no se hace nada. O sea, se no hay hacen nada, las siestas. Sí. no hay nada que criticar. Es decir, hay que ir a firmar acuerdos que nos vayan bien para determinadas cosas y ya está, ¿no? Y yo creo que eso es decir, eso es una cuestión favorable, ¿no? Desde el punto de vista de lo que Nicolás Redondo pudo representar, ya digo, con la distancia que pudiéramos tener en ese momento. Muy bien, pues ahí queda. Si no quieres añadir nada más y lo dejamos No aquí. puedo, Sí, como tú quieras, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? vamos bien, aún te quedarían, si quieres, unos minutos, ¿eh? Si tienes Bueno, un tema más. puedo explicar otra anécdota real de ese mismo día, que me parece también muy significativa y Ya que de la huelga, sí, el día que se proclamó la huelga general del 92 y que apareció en los medios y que luego vinieron los medios y tal. Y es la siguiente, y también un poco para marcar esas diferencias, ¿no? Es decir, a mí el papel que me tocó, a José Mari le tocó el papel de estar con los secretarios generales y atender a la prensa y todo ese tipo de cosas, y a mí me tocó el papel de acabar de redactar o de negociar el redactado de lo que iba a ser el manifiesto conjunto, ¿no? Tú entonces eras secretario en No, Cataluña. yo era secretario general de Cataluña. En ese momento, por algún motivo, no estaba la Secretaría de Acción Sindical, o estaba dimitida, o no lo recuerdo bien, la Secretaría de Acción Sindical tenía que hacer otra cosa, entonces se decidió en el Comité Confederal que fuera yo. Entonces, pues bueno, yo me pasan un documento y me encuentro con un documento horroroso, que habla de competitividad, ¿no? Ese documento lo había elaborado el señor Fidalgo, De en, comisiones. sí, entonces secretario de Relaciones Institucionales de Comisiones. Comisiones ya estaba dando el vuelco, y entonces quien tenía que haber hecho y haber participado en esa reunión, que era Agustín Moreno, otra de las personas a las que respeto, como secretario de Acción Sindical, pues ya no estaba ahí. El secretario general había decidido que no estuviera ahí. Y entonces estaba Fidalgo, que nos presenta ese documento. Bueno, entonces se pasa, nos lo leemos, bueno, ¿qué tal? Pues ya salimos con esto, ¿no? Yo esperando que alguien con más experiencia que yo en reuniones de estas dijera algo, pues nadie decía nada, y entonces yo digo, bueno, es que nosotros esto no lo podemos firmar como CGT. Es decir, nosotros no hacemos una huelga. Tenía como dos lemas, ¿no? Un lema era por la competitividad de las empresas, pero antes era por la dignidad de los trabajadores, una cosa así.
Y entonces yo le digo, nosotros no hacemos huelgas por la competitividad de las empresas, eso es una cuestión que no nos compete. Es decir, nosotros hacemos huelga por la reforma que se nos viene encima y tal. Bueno, recibí, el Fidalgo además era un tío muy alto, se levantó de la silla para parecer todavía más alto y entonces me intentó pegar ahí un chorreo y yo aguanté perfectamente el chorreo y le dije, mira, tú puedes decir lo que tú quieras, pero esto es así, o quitas esa frase de ahí o tal. Y precisamente fue gente de la UGT, el secretario de Acción Sindical de la UGT en ese momento, el que le dijo... Estoy de acuerdo. Fidalgo, tiene razón, tiene toda la razón del mundo. Es decir, esto así no va a salir. Y entonces, a partir de ahí, pues hubo otras voces, ¿no? Y bueno, y esa es también otro de los recuerdos buenos que tengo de ese día, en el sentido, y por eso digo que me parece que la gente que había en esos momentos en el secretariado o la ejecutiva, como le llamaban ellos, de la UGT, es una gente muy diferente a la que hemos conocido posteriormente, ¿no? Y ya demostraba, por otro lado, la deriva que había iniciado Comisiones con Antonio Gutiérrez, que era entonces el secretario general y el que había hecho que Agustín Moreno no estuviera allí. Y Moreno representaba la línea, digamos, sí, le crítica. llamaban a un sector crítico, creo, ¿no? Sí, 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 Y, exacto. y Fidalgo acabó en el PP, creo recordar. Y Fidalgo acabó y en una fundación que tiene que ver con el PP, sí. Sí, sí. Sí, sí. Se les veía venir. Era esa deriva ya de empezar a aceptar las cuestiones de la competitividad, de empezar a aceptar este tipo de cosas, de que hay que hacer pactos para mejorar la producción, bueno, toda esta deriva, que al menos la impresión que yo tuve en esa y en otras reuniones con la gente de UGT era a ese nivel mucho menos proclive, ¿no? Aunque también digo que en una de las veces de una de las huelgas se rajaron y nos quedamos ahí con comisiones, tirando para adelante. Pero bueno, cosas que pasan. Sí. Bien Pero ha en estado general... la anécdota. ¿Eh? Que bien ha estado esa anécdota, esas anécdotas. Sí. Porque además tendrás más cosas que contar algún día de tus etapas de Sí, pero día de la CGT de entonces. la verdad es que cuando ayer vi la noticia sobre la muerte me vinieron a la mente las dos, ¿no? Las dos. Y digo, bueno, pues a lo mejor lo aprovechamos para el programa si Manolo me deja. Sí, 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 está Y bien. bueno, y también lo estoy aprovechando un poco para explicar, porque a lo mejor hay gente que nos está escuchando que ahora está sorprendidísimo que yo hable de toda esta parte clara, digamos, de Redondo, pero así es como lo siento y así lo quiero expresar y así es como lo viví. Bueno, a Redondo le costó lo que le costó. Es decir, Evidentemente, o sea, su no... sindicalismo no es el sindicalismo que yo lo repito, yo no sé, no tengo la experiencia que tú has tenido, pero también viví aquellas épocas y aquella UGT no tiene mucho que ver con la UGT de ahora, con la UGT que conocemos de, bueno, pues en fin, Por desgracia. eso es, por desgracia. Pues lo dejamos aquí ahora, ya. Muy bien, muy bien. Pues nada, hasta la próxima. A ver qué nos traen los reyes, ¿no? Los que seáis republicanos, agnósticos, ateos, etcétera, pues a lo mejor también. Has dicho seáis, bueno, no sé, Sí, no, monárquico pensáis. yo soy uno de esos, pero Ah, bueno, bueno, vale, vale. soy uno de esos, pero tengo, pero tengo obligaciones familiares. Bueno, eso nos pasa a todos, ¿eh? Es decir, comerse sapos en estas fechas no los Madre hacemos mía, todos por lo madre mía. mismo, por eso que llaman familia Sí, y sí. no vas a andar siempre de Pepito Grillo y montando broncas, ¿no? No, Ahí no, no. Con lo majo que es mi nieto, pero me hace hacer esto. tienes que hacer si hace falta de rey mago con tu nieto. Bueno, a tanto todavía no he llegado, ¿eh? Pero Pero si hace bueno, falta disimular, bueno, bueno. me gustaría oírte alguna mentirilla de esas que contamos, pero en fin. Bueno, pues nada. Esa Pues parte. un abrazo. Mucha salud. Igualmente, Emily, salud. Venga, hasta ahora.